Así que yo quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Efesios capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Y dice la palabra: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Entonces nosotros estamos viviendo una década. Recuerde que empezamos esta década del año 20 hasta el año 30. Comenzamos una década en nuestro calendario, y esta década el apóstol dio una palabra acerca de cómo se llamaba esta década, y esta década se llama la década de la plenitud de los tiempos. La década de la plenitud de los tiempos. Y por eso dice ahí la palabra de reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Este es el tiempo, y estas son las señales del cumplimiento de estos tiempos. Entonces yo quiero decirle en esta hora, la palabra de Dios nos habla acerca de los últimos tiempos, nos habla acerca de lo que está, todo lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo. Usted lo puede encontrar en la palabra. Todo esto nos es revelado de diferentes maneras, a través de las fiestas del Señor, a través del Espíritu de Dios, y a través de la palabra de Dios nosotros podemos verlo y podemos entenderlo, podemos recibir la revelación de lo que Dios está hablando. Pero quiero decirle que usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted que está vivo, somos la generación que hemos visto más señales que todas las generaciones anteriores. Yo le pudiera decir que en nuestra generación hemos visto más señales que las generaciones desde la venida de Cristo hasta nuestra generación. Somos la generación que hemos tenido el placer, digamos, del año 1900 a estos principios de años del 2000. Somos la generación que hemos visto lo que ha sucedido con la ciencia, lo que ha sucedido con la tecnología, todo lo que está aconteciendo en las guerras. Recuerde la Primera Guerra Mundial de 1900, la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto los acontecimientos más tremendos, y con todas las personas que yo he hablado y que yo he podido compartir y comentar, personas ya de avanzada edad, de 70, 80, 90, casi 100 años, y yo les preguntaba, porque son personas que vivieron cosas muy fuertes en el pasado, y yo le decía: ¿usted había llegado a vivir algo como esto? Que el mundo entero estuviera encerrado de la manera como está sucediendo ahora, que la economía mundial se haya paralizado de la forma que se está viviendo en este tiempo. Y la respuesta de todas estas personas es: no, yo nunca había visto algo como esto. Sí habían sucedido cosas fuertes en el pasado, pero no algo como esto, que un virus llevase a la población mundial y sucediera de esta manera. Hemos visto pandemias y virus en los siglos pasados, pero lo que está sucediendo en nuestro tiempo es algo histórico, y quiero decirle que no es coincidencial, son señales de los últimos tiempos, de la venida, que nos hablan acerca de la venida del Señor. Mañana vamos a estar hablando un poco más acerca de eso, porque vamos a entrar en esa área. Pero yo quiero hablarle hoy acerca de este siglo, de esta década del cumplimiento de la plenitud de los tiempos. Así que hemos sido la generación, recuerde, hemos visto la luna roja. Yo no sé si usted ya se le olvidó, pero somos la generación que hemos visto más lunas rojas. Somos la generación que hemos visto cómo las lunas rojas coincidieron exactamente en las fiestas del Señor. Entonces, como dice Joel capítulo 2, dice: señales en el cielo y señales en la tierra. Entonces todo esto que estamos viendo no nos puede llenar de temor, no nos puede llenar de preocupación. Usted no puede tener temor, no puede tener preocupación. Usted tiene que estar confiado en Dios, que lo que estamos viviendo es la voluntad de Dios, y que Dios tiene control sobre todas estas cosas. Dios es el que está en autoridad sobre todas estas cosas, porque nada se mueve si no es por la voluntad de Él. Entonces todo lo que vemos ya estaba escrito, ya está sucediendo, ya
estaba escrito, ya estaba determinado de esa manera. Entonces yo quiero que veamos una perspectiva profética. Somos la generación, escuche, yo le voy a decir esto, en Israel, yo quiero hablarle un poquito de Israel. Israel durante 2000 años no tenía tierra, no tenía territorio. En nuestra nación, en Colombia, había un dicho que decía: usted anda como judío errante. Este dicho nace porque ellos no tenían tierra, no tenían, digamos, lugar, patria, por decirlo de alguna manera, sino que ellos andaban de nación en nación. Yo he podido ver aquí en España cómo ellos fueron expulsados de España, cómo fueron expulsados de tantos lugares. Hemos pedido perdón a Dios por eso que ha acontecido en contra del pueblo de Dios. Nos hemos llorado, hemos arrepentido, nos hemos humillado, hemos pedido a Dios perdón por esta tierra de España, y creyendo esa palabra que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que Dios tiene misericordia. Escuche, y quiero decirle, hemos visto ser constituido a Israel como nación. Hemos visto Israel siendo ya con su territorio, tomando todas estas cosas. Hemos visto hace poco, usted está viendo que las embajadas de los países se están trasladando a Jerusalén en apoyo a Israel como nación, para que Jerusalén pueda ser capital de Israel. Eso es algo histórico, eso es algo impresionante. Y así como esto, están sucediendo muchísimas cosas en el espíritu. Yo pudiera decirle muchas cosas de Israel, de la tecnología. Hemos visto el primer, ¿cómo se dice? El primer tiempo que Israel en esta fiesta pudo celebrar en 70 años, pudo celebrar la fiesta de la liberación, la pudo festejar en esta generación teniendo territorio. Hemos visto el cumplimiento de los 70 años de Israel como nación. Entonces son cosas impresionantes que están pasando y que están sucediendo, y nosotros no podemos ignorar todas esas cosas. Pero yo quiero hablarle un poco acerca de eso. Le hablé un poco acerca de la historia. Quiero hablarle un poco del orden de lo que estamos viendo ahora. Mire, esto fue profetizado. Usted puede ir a los videos de CAP y puede ir a los videos de febrero del Ministerio Internacional del Rey Jesús, y esto fue profetizado. Este es el orden de lo que estamos viviendo. Número 1, dijeron: vamos a ver sacudimiento en toda la tierra. Vamos a ver sacudimiento en toda la tierra. Yo recuerdo que cuando yo escuché esas palabras dije: sacudimiento en la tierra. ¿Cómo va a ser ese sacudimiento? ¿Cómo puede ser ese sacudimiento? Y mira que a través de este virus hoy se manifestó todo ese sacudimiento que estamos viendo a nivel global, donde las finanzas, donde el hombre vio que no puede depender de la finanza y la economía, sino que tenemos que buscar a Dios. Entonces estamos viendo el sacudimiento. Número 2, que vamos a ver después del sacudimiento, vamos a ver el avivamiento. El propósito del sacudimiento es el avivamiento. Vamos a ver el derramar del Espíritu de Dios. Vamos a ver, el apóstol decía, vamos a ver la tercera ola. La tercera ola. Vamos a ver esa tercera ola. Así que eso va a ser poderoso, impresionante, y tenemos que prepararnos para lo que está sucediendo. Entonces este sacudimiento lo que va a producir es avivamiento. ¿Por qué? Recuerde que el propósito del sacudimiento es que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Hoy la gente está más receptiva y más sus oídos y su corazón más abierto para recibir lo que Dios está hablando. Entonces este sacudimiento nos lleva al avivamiento, nos lleva a que el hombre vuelva su corazón a Dios, y número 2, nos lleva a que la iglesia se mueva en lo sobrenatural. Amén. Ese es el propósito del sacudimiento. El propósito del sacudimiento nos va a llevar al avivamiento. En este avivamiento vamos a ver la mayor cosecha de almas que se han visto en la historia. Yo recuerdo cuando el apóstol Douglas estaba profetizando en CAP y decía Europa, y hablaba a España, hablaba a Italia, hablaba a Francia, Alemania, y decía: las iglesias de cientos pasarán a ser iglesias de miles. Eso está profetizado. Yo lo tengo ahí marcado, descargado, y oro esa palabra porque dijo: la iglesia de cientos pasarán a ser iglesias de miles aquí en Europa. Entonces tenemos que tomar esa palabra. ¿Por qué? Porque está viendo el avivamiento. Vamos a ver el avivamiento y vamos a ver la mayor cosecha de almas. Después de esa cosecha de almas vamos a ver la gloria postrera manifestada de la presencia de Dios. Y todo esto, ¿a qué nos va a llevar? A que Cristo venga por la iglesia, a que Cristo venga
venga por nosotros. Así que este es como los tiempos que estamos anunciando todas estas cosas. Y yo quiero que vaya conmigo a Ageo capítulo 2, versículo 6. Ageo capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 9. Escuche lo que dice la palabra de Dios en esa hora. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mire qué palabra tan poderosa. Nosotros tenemos que orar esa palabra porque nos habla de la manifestación de este tiempo final, nos habla del derramar de la gloria, pero nos habla también de un lugar que se llama paz. Dios, recuerden, el reino de Dios es justicia, gozo y paz, shalom. Entonces la paz de Dios está para nosotros y para nuestras vidas. Entonces en este sacudimiento, lo que Dios está produciendo, mire, ahí lo leíamos, dice Dios, dice: haré temblar el mar, la tierra seca, haré temblar todas estas cosas, vendrá el deseo de las naciones, la manifestación de Jesucristo, y llenaré de gloria esta casa. Ahí nos está hablando de todas estas cosas que están pasando. Entonces el propósito del sacudimiento es la mayor cosecha de almas de todos los tiempos. Por eso nosotros, esta es la oportunidad, este es el tiempo que tenemos que hablar, que tenemos que testificar, que tenemos que predicar, que tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo. No es tiempo de quedarnos callados, es tiempo de hablar. Y le voy a decir una cosa: el sacudimiento no es otra cosa que un tiempo de transición. El sacudimiento es salir de un lugar para entrar a un nuevo lugar, salir de una condición vieja para entrar en una nueva condición. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con este sacudimiento? Está haciendo que las cosas viejas pasen y que las nuevas sean manifestadas. Por eso, en medio de este sacudimiento, nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer la transición. Usted que me está escuchando en esta hora, escuche, usted tiene que hacer la transición en esta hora. Hay gente que su mentalidad está pensando en salir a vivir igual que antes, a vivir lo mismo, vivir de la misma manera. Pero yo le quiero decir algo: está establecido que todas las cosas viejas o todo lo que no cambia se queda obsoleto, se queda en el pasado, y nosotros tenemos que hacer la transición a lo nuevo que Dios está hablando, porque estamos entrando, esta década del 2020 es la mayor década que vamos a ver una transición poderosa. Vamos a ver muchos cambios en las finanzas, muchos cambios en el mundo natural, muchos cambios en los sistemas de gobierno, muchos cambios en los países. Vamos a ver muchas leyes, vamos a ver muchas cosas que se van a levantar y que van a ser producidas por causa de este sacudimiento. Este sacudimiento está produciendo muchas cosas en el mundo natural, y nosotros tenemos que estar listos y sensibles para discernir lo que está sucediendo. Entonces, en este tiempo de transición, yo quiero enseñarle unas cosas. Número uno, usted tiene que hacer la transición de lo viejo a lo nuevo. Usted tiene que hacer esa transición de lo viejo a lo nuevo, porque si no, usted va a repetir los mismos ciclos, los mismos problemas, y se va a quedar estancado en el pasado. Es terrible la generación que se queda estancada y pegada en el pasado. Nuestro Dios, hay una palabra que me encanta a mí de la palabra de Dios, y yo la declaro cada día, y dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nuestro Dios es un Dios creativo. La gente piensa que Dios creó hace 2000 años o 4000, 5000, 6000 años, los años atrás donde Dios hizo la creación, y entonces dice: ya Dios se quedó ahí, parece que se acabó el poder creativo. No, el poder creativo de Dios está cada día. El poder creativo de Dios está, y ahora donde Dios quiere que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, seamos creativos. Este es el tiempo, escuche, de la creatividad. Entonces usted tiene que hacer la transición de lo viejo a lo nuevo, y usted tiene que hacer esa transición para no quedarnos estancados en el pasado. Número dos,
nuestro progreso o nuestro estancamiento depende de la transición que nosotros hagamos. Si nosotros sabemos hacer la transición, si nosotros podemos discernir, entender lo que está sucediendo, lo que está pasando, y nosotros hacemos la transición, usted va a entrar en una década de progreso y de bendición. Pero si usted se queda estancado en el pasado, con las viejas conductas, los viejos conocimientos, las cosas viejas, usted se va a quedar anclado, se va a quedar pegado. Por eso tenemos que transicionar a lo nuevo, tenemos que transicionar. Entonces, dependiendo la transición que nosotros hagamos en este tiempo, iglesia, es vital para que nosotros hagamos la transición a lo nuevo. Recuerde que la palabra de Dios dice que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos, pero no hay mayor peligro que aquella persona que no cambia. Porque cuando la persona no cambia, se va a quedar estancada y al final va a sufrir la pérdida de todo lo que tenía. Le hablo en todos los aspectos de la vida, en el aspecto del ministerio, en el aspecto de la familia, en el aspecto de la finanza, en todos los aspectos yo le puedo hablar que tenemos que hacer una transición. Sea sabio para pedir al Espíritu de Dios para hacer transición. Recuerden, nos estamos preparando para la venida del Señor. Le estoy hablando, estamos en el tiempo del sacudimiento que ya fue profetizado, se lo mostré a la luz de la palabra, fue profetizado también por los apóstoles y los profetas, y ahora nosotros lo estamos viviendo. Pero este sacudimiento nos tiene que llevar a cambiar, Todo sacudimiento tiene que producir un cambio, y el mayor cambio es esa transición del hombre volverse a Dios y de nosotros volvernos a la presencia de Dios. Entonces, tenemos que salir y no podemos quedarnos anclados en el pasado y estancados. Y número 3, y el más importante, lo dejé de último, pero es el más importante, es tenemos que hacer a Dios nuestra única fuente. Amén. Esta transición nosotros tenemos que hacer a Dios nuestra única fuente. Hemos visto que no se puede depender, escucha iglesia, no puedes depender de los sistemas sanitarios. Vemos cómo un virus dejó los sistemas sanitarios colapsados. Sabe que el problema del confinamiento que nosotros vemos, buscando el fondo, la raíz, por decirlo de alguna manera, no es por la cantidad de muertos que hay, porque quiero decirle que a los sistemas no le importa tanto la gente que se salva, la gente que vive, sino ¿sabe por qué? Porque los sistemas sanitarios, por causa de la cantidad de personas que son ingresadas, se ven desbordados. Entonces eso va a producir un caos peor, donde todas las personas estén afuera, donde la pandemia se esté multiplicando. Imagínense si a eso le sumamos los accidentes de tráfico, le sumamos accidentes de trabajo, le sumamos todas esas cosas, entonces los países se convertiría en un caos total. Entonces Dios nos está enseñando y nos está mostrando que nuestra única fuente es Él. En Él podemos encontrar vida, podemos encontrar esperanza, podemos encontrar paz, salvación, liberación, y podemos encontrar sanidad. Hemos orado por varias personas que fueron tocadas por este virus, y esas personas fueron sanadas en el momento que oramos por ellas. Muchas personas que estuvieron con personas contagiadas, que le dieron todos los síntomas, oramos por ellas, y cuando les hicieron el examen ya no dieron positivo en el virus. ¿Por qué? Porque Dios los guardó, los cubrió y los protegió. Entonces tenemos que entender que nuestra única fuente es Dios, que lo que Dios no haga, nosotros no lo podemos hacer. La palabra dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, y si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que en este tiempo de transición, ¿qué tengo que hacer, pastor? Escuche, Dios tiene que ser la fuente para tu vida. Dios tiene que ser la fuente para tu casa. ¿Cómo vas a hablarle tú de esperanza a tu familia cuando la gente que hablaba a lo mejor de trabajo, de economía, de estoy bien, de mis finanzas están bien, de me quiero ir a viajar por todo el mundo, y hoy están encerrados? Ni los más ricos pueden viajar, ni los más pobres pueden viajar. Entonces vemos que las finanzas no pueden hacer eso, y que las finanzas no producen la felicidad. Estaban diciendo los médicos, psicólogos,
psicólogos y mucha gente en las televisiones, que mucha gente va a salir con traumas de los hogares en este tiempo de confinamiento, pero nosotros, los hijos de Dios, vamos a salir victoriosos y vencedores, porque Dios es nuestra fuente, porque no tenemos temor de malas noticias, porque no tenemos temor de lo porvenir, porque sabemos que Dios está con nosotros y que tenemos una esperanza viva. Así que el centro de todo este mensaje es: tenemos que hacer a Dios nuestra única fuente. Si Dios no es la fuente de nuestra vida, vamos a estar llenos de temor, vamos a estar llenos de preocupación, vamos a hablar de Dios, pero vamos a estar angustiados, preocupados y afanados como el mundo lo está. Nosotros no nacimos para vivir en esa condición, nacimos para descansar y vivir en la presencia de Dios. Así que Dios tiene que ser la única fuente. Y en este tiempo tenemos que entender algo. Dios está trayendo una transición a esa iglesia que está pasiva y que está dormida. Está trayendo, y Dios está levantando el remanente del tiempo final. Escuche esto: en este último tiempo Dios está levantando el remanente del tiempo final. Y pastor, ¿cómo se levanta el remanente del último tiempo? Le voy a decir de la manera más triste y más dolorosa y más fuerte que yo le puedo decir. El remanente del último tiempo se levanta a través del juicio. En medio de esta hambruna, en medio de todo lo que estamos viendo, Dios está juzgando. Dios está juzgando las naciones, está juzgando los gobiernos, está juzgando los pueblos, está juzgando las iglesias, está juzgando. El juicio de Dios está siendo desatado sobre la tierra. Hay gente que dice: no me hable del juicio de Dios, yo no quiero oír de eso. Es una realidad. El que usted no quiera ir a juicio no quiere decir que usted no va a estar juicio. Usted va a estar presente. Así que nada que no sea juzgado, que no sea probado, no va a poder seguir adelante. Entonces, en este tiempo, escuche, hay un juicio que se está desatando. Y dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Quiero que vaya conmigo allá. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Y escuche esta palabra: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mire que está hablando dos cosas bien tremendas. Dice: este es el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Dios está juzgando. Nos guste o no nos guste, querramos escucharlo o no querramos escucharlo, Dios está juzgando. Es tiempo donde Dios está juzgando y el juicio de Dios se está desatando. Y este juicio está empezando por la casa de Dios. Dios está juzgando. En este tiempo se está revelando quienes tenían un llamado al altar y quienes tenían un llamado a una plataforma. Quienes oraban simplemente porque iban a un altar a tocar o a cantar, o quienes verdaderamente en lo secreto oraban y buscaban a Dios. Escuche, este juicio, mucha gente está preocupada, está deprimida, mucha gente que servía en el altar están confundidos, no saben qué hacer, no tienen revelación de buscar a Dios, de la presencia de Dios, de servir a Dios. Mucha gente que servía en los ministerios, en las iglesias, donde solo se dedicaban a cosas administrativas, hoy están más perdidos que Adán en el día de la madre. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Como no sabían lo espiritual, pues ahora se encuentran que todo lo que estaban haciendo era natural. Siempre hemos dicho, mire, el verdadero adorador se manifiesta cuando nadie lo está viendo. El verdadero intercesor se manifiesta cuando nadie lo está viendo. El verdadero evangelista se manifiesta cuando nadie lo está viendo. ¿Por qué le digo esto? Porque este es el tiempo que lo que Dios está levantando en los secretos se va a manifestar en público. Escuche esto tan tremendo. Lo que Dios está haciendo en los secretos en nuestros corazones y en nuestras vidas se va a manifestar en público. Nosotros no vamos a estar aquí encerrados y confinados todo el tiempo, pero sí, cuando salgamos tenemos que estar listos, preparados, capacitados. Que no te coja a ti el afán y la ansiedad en medio de este proceso. Si te falta la finanza, así como le faltó a la viuda, es tiempo de ponerse a orar y decirle: Señor, envía al profeta
envía los cuervos, envía a los ángeles, envía las bendiciones. Es tiempo de buscar a Dios, porque ahí está nuestra salvación. Entonces se está manifestando, el juicio comienza por la casa de Dios. Y papá dijo de esta manera: Dios está juzgando la iglesia complaciente. Dios está juzgando la iglesia complaciente. ¿Por qué? Porque si Cristo viniera ahora, mucha gente se perdería y se quedaría. Una persona una vez me decía: pastor, ¿y si Dios es tan poderoso, por qué simplemente no baja y apresa al diablo y ya está? Muy sencillo, porque hay un derecho legal que Satanás tiene, que todos aquellos que están bajo su reino y bajo su dominio son hijos de él. Y le voy a decir que cada persona va a ser trasladada al reino de su Padre. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a ser trasladados al reino de nuestro Padre. Y si la gente, el reino de tinieblas, van a ser trasladadas a ese reino. En otras palabras, si Dios juzgara a Satanás, tendría que juzgar también a todos aquellos que están bajo su gobierno, aquellos que no están caminando con Jesús como Señor y Salvador, y que no están haciendo la voluntad de Dios, que no están caminando guiados por el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros vemos el sacudimiento, ¿sabe? Yo le puedo decir de esta manera: es un tiempo de misericordia de Dios. Es un tiempo donde Dios está sonando la trompeta y está diciendo a la gente: arrepentíos, convertíos. Yo estaba leyendo en la palabra de Dios cuando Moisés designó a Josué y cuando habló el mensaje a las 12 tribus de Israel, y él les dijo ese mensaje y les dijo: arrepiéntanse, porque si no, pereceréis igualmente. El mensaje de Moisés a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, cuando ya todos los de la antigua generación habían sido quitados, fue: arrepiéntanse, porque si no, ustedes van a perecer igualmente que perecieron los del antepasado. Nosotros no hemos sido creados para perecer. Nosotros hemos sido creados para vivir esta vida en bendición y en abundancia. Cuando el mundo ve caos, nosotros tenemos que ver salvación. Cuando el mundo ve escasez, nosotros tenemos que ver abundancia. Cuando el mundo ve un problema, usted como remanente tiene que ver una oportunidad. Una oportunidad para cambiar y una oportunidad para predicar la palabra de Dios, para ganar las almas y para que mi relación con Dios sea firme, constante y creciente en todo momento y en todo tiempo. Así que de este confinamiento, escuche lo que le voy a decir: vamos a salir empoderados. Vamos a salir en victoria. Usted ya sabe que estamos en tiempo de sacudimiento. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué sigue después del tiempo de sacudimiento? Viene un tiempo de avivamiento. Viene la cosecha más gloriosa de almas. Así que prepárese ahí en su casa. Predique la palabra, comparte la palabra, llame a sus familiares, comparta estos mensajes para que le llegue a ellos. Es tiempo de arrepentirnos. ¿Dónde nosotros cambiamos? Donde nosotros nos arrepentimos y confesamos que necesitamos a Dios, ahí nosotros vamos a cambiar. Así que recuerde, el juicio comienza por la casa y Dios está juzgando la iglesia complaciente. Quiero decirle que por muchos años la iglesia ha estado cambiando y yo he visto, con temor de Dios lo digo en mi corazón, yo vengo de Colombia y he visto muchas cosas maravillosas, grandes organizaciones, multitudes de personas conociendo a Jesús como Señor y Salvador. Y mire, lo que comenzó con avivamientos se convirtieron en organizaciones. Lo que comenzó como organismos vivos se convirtió en organizaciones. ¿Por qué? Porque cambiaron los apóstoles, los profetas y los pastores por administradores. Los que ahora manejan las iglesias no es el líder, no es el pastor, no, son administradores. Y los administradores le dicen a la gente lo que tiene que hacer, le dicen al pastor lo que tiene que predicar, le dicen lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Iglesia, nosotros no hemos sido llamados para eso. Nosotros hemos sido llamados para oír la voz de Dios. Y un pastor tiene que tener libertad para fluir bajo autoridad, pero también lo que el Espíritu de Dios le está guiando, para darle lugar al Espíritu de Dios. Entonces Dios está juzgando la iglesia complaciente. ¿Y cómo es esa iglesia complaciente? Escuche, es una iglesia que compromete la verdad. Es una iglesia que compromete los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios, donde le dicen a la gente qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, donde simplemente, escuche, este tiempo buscan complacer al oidor, donde solo le quieren decir a la gente lo que quiere oír y no quieren ofenderla.
Número 2, es un lugar que tiene mezcla. La iglesia complaciente tiene mezcla. Un poco de Dios, un poco de la carne, un poco del diablo. No pasa nada, Dios tiene misericordia de todo. Si usted está en pecado, no se preocupe, ya Dios le mostrará en el futuro lo que hay que hacer. No, iglesia, arrepentidos y convertidos fue el mensaje de Jesús, fue el mensaje de los apóstoles, fue el mensaje de Juan y fue el mensaje de los antiguos. Es tiempo de cambiar. Si usted está en pecado, arrepiéntase, arrepiéntase, porque si Cristo viene, usted se queda. Ese mensaje te lo prohíben dar en la iglesia complaciente. No porque me asusta la gente, no porque se va a la iglesia. Mire, yo no voy a dejar de hablar del arrepentimiento. Yo no voy a dejar de hablar de la verdad. Cuando la gente no está caminando en orden espiritual, usted se va a condenar. Entonces, yo entiendo que la gente está en pecado, pero usted tiene que cambiar, tiene que hacer algo para que su vida, su condición espiritual cambie. Si a lo mejor con la mujer o el hombre que usted está viviendo no es su esposo, ustedes no han ido al altar, no han hecho un pacto, no han ido a las autoridades a firmar un contrato de que ustedes son esposos, usted tiene que arrepentirse y tiene que cambiar. ¿Y cómo se cambia? Mire, siempre hay dos opciones. La opción número 1 es ir y hacer todos los trámites y cumplir lo que Dios está diciendo, o número 2 es separarse. Pero la gente le dice, no, quédese ahí tranquilo, que Dios va a hacer algo en el momento. Iglesia, yo no tengo temor de decir esto. ¿Sabe por qué? Porque estoy respaldado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por el cielo mismo. Entonces la iglesia complaciente no predica un mensaje de cambio y de arrepentimiento, solo comunica un mensaje ahí de motivación. El número 3 es una iglesia que tiene mezclas, una iglesia que ha comprometido la verdad por el dinero, por prestigio y por posición. Número 4 es una iglesia que busca no ofender a nadie. Queremos quedar bien con todo el mundo, no podemos ofender a nadie. Mire, iglesia, en todo lo que nosotros hacemos siempre alguien se va a ofender, siempre alguien se va a molestar. ¿Sabe cuántos mensajes yo he predicado? ¿Sabe cuánta gente a mí me ha dicho, usted lo que predicó es porque usted sabía mi condición, usted lo que predicó es porque se acuerda lo que yo le dije la otra vez, usted lo dijo por eso, y con pureza de mi corazón y con temor de Dios se lo digo, que nunca lo he hecho por esa situación? Pero si se ha ofendido, el que se ha ofendido por algo ha sido. Así que, como dicen por ahí en Colombia, al que le caiga el guante, que se lo plante, porque si algo se ofendió en su corazón por algo que se dijo, quiere decir que hay algo ahí que está en el corazón que está mal. Así que Dios está juzgando esa iglesia complaciente, esa iglesia que no es ofensiva, que no quiere predicar la verdad, la luz de la palabra de verdad. Dios no nos mandó a condenar al mundo, pero sí a salvarlo. ¿Y cómo lo vamos a salvar? Llevando una palabra de salvación y de arrepentimiento. Y número 5 o 6 es una iglesia casual que le ofende lo sobrenatural. No quiero que hablen en lenguas, no quiero que ministren el Espíritu Santo, y en nombre del orden apagan la voz del Espíritu Santo, apagan la voz de la presencia de Dios. Hay tiempo, yo sé que hay tiempo para todo, pero usted tiene que ver que se le da lugar a la presencia, al Espíritu de Dios. Es una iglesia que no tiene nada sobrenatural. Y escucha, iglesia, eso está siendo juzgado en nuestro tiempo, porque de este juicio va a salir el remanente. Así que recuerde, el juicio no es de condenación, porque a veces la gente dice, uno dice, Dios está juzgando la iglesia. Acuérdese que el juicio no es de condenación, es para salvación. Estamos viviendo el tiempo del Cordero, del Mesías, del enviado por nuestra salvación. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesar y cambiar. Y si Cristo viene, mire, vamos a estar listos para irnos con Él. Y número 6 es un lugar donde el pecado es aceptado. No importa cuántas veces tú te divorcias, no importa eso no pasa nada, no sucede nada. El pecado no puede ser aceptado. Yo sé que hay personas que se han divorciado en su pasado, que han cometido errores y a lo mejor se han vuelto a casar, y llegaron a Cristo en esa condición, pero ahora no puedes andar separando y casando. No, Dios nos ha llamado a vivir una vida en poder y en santidad. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero decirle, esto es lo que Dios está juzgando. Y hay áreas en nuestra vida que Dios está juzgando y que Dios nos está diciendo, es tiempo que cambie. Si tú toleras el pecado, arrepiéntete, porque Dios no tolera el pecado. Donde hay arrepentimiento, hay cambio, hay bendición.